La guerra llamó a la puerta de Vladimir Putin y entró por la ventana de la logística. La noche del 4 de octubre, una oleada de drones kamikaze de nueva generación, alcance superior a 1.000 kilómetros, perfiles bajos, navegación redundante, alcanzó la refinería de Kirishi, a 150 kilómetros de San Petersburgo. Segundo complejo más grande y tecnológicamente avanzado de Rusia, columna vertebral de diésel Euro 5, queroseno de aviación y diésel invernal que no para 30/40 grados C. El incendio no solo detuvo trenes de craqueo y unidades de hidrocraqueo, también quemó el mito de la fortaleza invulnerable, S-400 y Pantsir saturados o mirando al sitio incorrecto, ventanas de cobertura activadas sin ritmo, y un perímetro crítico sin redundancias reales. Golpear Kirishi equivale a inmovilizar una parte medible de tanques T-90M, a dejar en tierra su 34/diagonal Su-35 por falta de pool de Jetta directamente bombeable, a poner en duda la continuidad de convoys de invierno cuando el diésel ártico no sale por carga fría. El efecto se sumó a un goteo previo. Docenas de refinerías y terminales con producción degradada en Volgogrado, Ryazan, Tuapse, Syzran, Novorossiysk, Primorsk y Ust-Luga, reparaciones diferidas por falta de catalizadores, compresores, válvulas, detectores térmicos y electrónica de control que ya no llegan a tiempo. El margen operativo que antes absorbía sustos se agotó y cada parada mayor produce colas, solo efectivo, cisternas fuera de slat y apagones que atraviesan agua, tráfico, cajeros, calefacción y telecomunicaciones, con gobernadores pasando del todo bajo control al no salgan en horas. La respuesta rusa, inevitable, es redistribuir defensa aérea hacia nodos energéticos, despejando frentes y abriendo ventanas para FPV y artillería ucraniana, una manta corta que deja al descubierto la línea, Ucrania, que ya documentó con video, coordenada y hora golpes encadenados a subestaciones, patios ferroviarios, depósitos y estaciones de bombeo, seguirá el método, negar energía. Donde un KWH ahogado son 4 horas de tren parado, saturar sensores con señuelos para forzar emisión y marcar radares, y rematar con precisión cuando la firma aparece. San Petersburgo, símbolo de élites y riqueza, descubrió que la guerra no es televisión, humo en el cielo, rutas de abastecimiento reencoladas, coberturas en Pulkovo, prima de riesgo local en alza y una cadena de mando que firma tarde por miedo a ser ejemplo. El invierno amplifica todo, diésel de calidad que no se puede sustituir sin gripar flotas, queroseno que compite con calefacción aérea y una red de poliductos que opera a salto de generador con filtros esperando kits. El recurso de Minsk, 2 grandes refinerías soviéticas aún en pie, ya no es comodín. Bielorrusia está en rango de drones. Su economía baila sobre sanciones y Lukashenko tantea alivios con Occidente a cambio de presos, así que promete ayuda fraterna mientras alega paradas planificadas, límites técnicos y prioridad doméstica. La vía ferroviaria /diagonal terrestre para suplir huecos abre blancos móviles a HIMARS, UMPK y partisanos, multiplica los seguros, baja velocidades por enclavamientos manuales y suma días al MTTR. A la vez, el norte de la OTAN dejó de ser ruido blanco. Finlandia y Suecia cerraron huecos de vigilancia en Báltico y Alto Norte con QRA que miden en minutos, ASW persistente, datalinks interoperables y rutas de refuerzo preaprobadas, un compás que encarece la sorpresa para quien improvisa, en la base industrial rusa. Faltan piezas que no se inventan, rodamientos de precisión, aceros templados uniformes, óptica térmica, microcontroladores con QA, espoletas programables que compiten con la electrónica civil. Cada equivalente eleva vibración, baja MTBF, dispara el MTTR y obliga a canibalizar. Justo cuando el enemigo apunta a puntos de máximo valor marginal, demográficamente, turnos envejecidos y fatiga de movilizados vacían equipos en refinerías, ferrocarril y mantenimiento pesado, rutas suspendidas. Talleres con un turno, oleoductos con bombeo en diente de sierra y puertos que acumulan buques en rada por apagones aguas arriba. Financieramente, aseguradoras exigen CEWAS y búnkers para renovar pólizas, suben deducibles por interrupción de negocio, introducen covenants de resiliencia, MTTR máximo, stock mínimo, defensa instalada. Y los bancos acotan crédito a operadores expuestos a nodos energéticos. En la calle, la adaptación es visible. Compras de generadores y UPS, baterías domésticas.
que aplanan picos, efectivo bajo el colchón ante el sol o CAS, apps vecinales que marcan surtidores con combustible y farmacias con cadena de frío activa, horarios preapagón y semáforos muertos que disparan accidentes, desinformación y rumores sobre saboteadores solo suben la fricción administrativa, más firmas, más inspecciones, menos decisiones. Mientras los hechos con hora y coordenada imponen el relato, en el frente, cada dron barato que fuerza un interceptor premium destruye margen estratégico, 10 drones que saturan vacían cargadores que no se reponen al mismo ritmo, y cada radar encendido por un señuelo abre ventana para que otro sensor lo marque. Importar músculo extranjero a un frente ya tenso añade fricción, idioma, SOP, radios, visión nocturna, higiene, y eleva riesgo de fuego amigo y órdenes mal entendidas, sin resolverla. Aritmética del combustible, la salida técnica está escrita. Anillos EWAS modulares 30/57 mm con espoleta de proximidad y EW ligera en nodos, SOP vivos con silencio en por ventanas y emisores señuelo, brigadas pit stop con kits para torres /diagonal bombas /diagonal válvulas /diagonal transformadores, subestaciones blindadas y compartimentadas, GIS, celdas independientes, barras seccionables, bypass ferroviarios temporales y apartaderos móviles para recuperar SLAT, racionamiento trazable por sector crítico con colas virtuales por placa /diagonal turno, mantenimiento predictivo conectado a recambios y a cuadrillas rotadas, stocks regionales reales de 5 o 7 días, pero choca con el triángulo duro, presupuesto drenado en subsidios e interceptores caros, técnicos escasos y fuga de talento, repuestos sancionados y una cultura de opacidad que confunde admitir con rendirse. Sin giro de incentivos, contratos con métricas que premien decir la verdad, mandos que asciendan por arreglar y no por ocultar, la purga sustituye al proceso y corta el aprendizaje. Nadie reporta baterías agotadas en sirenas, nadie admite radares a media potencia para estirar horas de tubo, nadie avisa pérdidas de presión en subestaciones hasta que revientan de madrugada y el SCADA se queda mudo. Por eso el patrón es tosudo. Si cada minuto de normalidad cuesta horas al sistema, la caja y la paciencia social se erosionan, y el mapa termina reflejando el reloj, menos salidas aéreas, menos trenes en SLAT, más coberturas en aeropuertos, más spreads entre precio oficial y efectivo, más colas al amanecer. Kirisi no fue un episodio aislado sino una fase, una campaña de estrangulamiento energético que ya desactivó una fracción significativa de la capacidad de refinación y que escoge objetivos por impacto marginal y latencia de reparación, un craqueador sin catalizador, una unidad de hidrógeno con compresor roto, una antorcha fuera de servicio. En los próximos meses, con demanda de invierno en alza, cada subestación, patio, terminal y puente terciario será un multiplicador de horas robadas. Un kWh negado a la subestación que alimenta un patio ferroviario son 4 horas de tren parado. Un puente cortado desplaza 30 a 50 kilómetros por cisterna y embolsa convoys en carreteras secundarias. Una estación de bombeo a generador reduce caudales y acumula aire en líneas. Ni misiles nucleares ni eslóganes alteran una verdad simple. Sin combustible, la retaguardia se para y el frente respira peor. El Kremlin puede apilar baterías alrededor de chimeneas o pedir a Minsk que le preste pulmón, pero ni la defensa dispersa ni el vecino prudente resuelven que la profundidad dejó de ser refugio. Además, cada batería de S-300/400 trasladada a cubrir refinerías deja un hueco de baja cota que los FPV explotan, y cada pancir atado a un craquero no defiende un puente. La guerra golpea donde la continuidad decide, y esa continuidad hoy depende de relojes, métricas y repuestos que no se improvisan, MTTR que debe bajar trimestre a trimestre y no maquillarse con paradas programadas, TBF que no puede seguir cayendo sin que exploten los calendarios de mantenimiento, lead times reales de válvulas y sellos mecánicos que no se resuelven con decretos, disponibilidad de catalizadores e hidrógeno para unidades de hidrotratamiento, stock de queroseno de aviación, certificado que no admite equivalentes, redundancia N+1 de generación auxiliar con pruebas de cargas semanales en vez de firmas, inventarios de resinas, juntas y rodamientos de precisión con trazabilidad. Por eso, mientras Kiev niega, satura y documenta, convierte minutos baratos en litros carísimos para su adversario, colas, cierres, reinicios, y transforma efectos en legitimidad con partes verificables, hatmaps de impactos,
cronologías y georreferencias que resisten escrutinio técnico y político. Del otro lado, la descoordinación y el miedo administran el presente con purgas, no con procesos. Se reescriben responsabilidades después del fallo, se cambian jefes de turno en mitad del trimestre, se firma tarde por terror a equivocarse, se posponen mantenimientos críticos para la semana próxima que nunca llega. Se añaden controles que ralentizan sin mejorar la calidad, se proclaman cúpulas impenetrables mientras se omite el dato duro, días de stock de diésel sanitario, horas de caída de red móvil por distrito, puntualidad de cisternas por corredor, factor de planta en nodos energéticos. La noche de San Petersburgo Miranda Kirisi en llamas no fue el final de nada. Fue la prueba pública de que la puerta está abierta, de que el castillo tiene pasillos largos sin guardias suficientes y de que, en esta guerra de industrias, los mapas tardan. Pero acaban obedeciendo a los relojes, porque la economía de los minutos ya gobierna con una aritmética implacable. QRAQ. Despega en 4 o 6 minutos frente a ventanas de ataque de 9-12, artillerías chutan de Scott que se mueve en 90 segundos frente a contrabatería que llega en 180, turnos de mantenimiento que necesitan 6 horas sin emisiones para cambiar un transformador de potencia, trenes que pierden un cruce por 15 minutos y arrastran retrasos de 8 horas en todo el corredor, y cuando cada dron de 3 cifras fuerza un interceptor de 6, la contabilidad se vuelve sentencia. El defensor paga normalidad a precio de oro. El atacante compra caos al por mayor. Esa sentencia se multiplica con el clima. Barro otoñal que canaliza el tráfico pesado hacia carreteras previsibles y convierte cada bache en un cuello de botella. Hielo invernal que endurece pistas de asfalto para dispersar aviación pero castiga neumáticos y frenos. Vientos cruzados que ponen techo a multirotores y privilegian alas fijas con perfiles rasantes. Sumado a ello, aseguradoras represifican patios y depósitos, exigen CEWAs y búnkers para renovar pólizas, suben deducibles por interrupción de negocio, bancos piden covenants de resiliencia, MTTR máximo, stock mínimo, defensa instalada, proveedores exigen prepago, aduanas retienen piezas críticas por listas de sanciones, sindicatos demandan turnos humanos porque el 24/7 de guerra no paga dentistas ni guarderías, y en lo militar, la interoperabilidad de contingentes externos tropieza con lo básico, mapas que no hablan a quien no conoce la Tierra, radios sin criptografía compatible, NVG escasos, SOP dispare sobre máscara y firma térmica, higiene de campaña deficiente que convierte la trinchera en clínica, raciones que no casan con dietas y tumban escuadras enteras, instructivos traducidos a destiempo, cada error de traducción se paga en fuego amigo, cada coordenada mal copiada en misil perdido, cada rumor de sabotaje en más papeleo y menos reparación. Y el ciclo se repite porque el incentivo no está en arreglar, sino en no aparecer en la foto del error. El sistema industrial siente la presión en su física, óptica de precisión que no se fabrica en casa y tarda meses, rodamientos que exigen aceros limpios y hornos controlados, microcontroladores que requieren líneas y QA que no se improvisan, catalizadores que no admiten sustitutos sin degradar rendimiento, turbocompresores y compresores de hidrógeno con piezas únicas, cuya indisponibilidad para una unidad para toda una planta, cada sustitución equivalente sube vibraciones, baja MTBF dispara MTTR, y esa cascada llega a la estación de bombeo que opera a salto de generador, al poliducto que acumula aire, al apartadero que queda fuera de servicio por falta de enclavamientos, al taller que se transformó en cantera de repuestos. Canibalización hoy, fallas mañana. En paralelo, los aeropuertos normalizan la cobertura. Despegues anulados por ventanas de emisión, rotación de tripulaciones desincronizada, mantenimiento diferido que crea cuellos, estadística de on-time que cae a golpes de sobresalto, y el público aprende a vivir según el apagón y no según el parte, efectivo bajo el colchón, compras de generadores y UPS, apps que señalan surtidores con combustible y farmacias con cadena de frío activa, porque la narrativa ya no se dicta, se verifica en el teléfono, con hora y coordenada. La dimensión operativa regresa siempre al mismo punto. Negar energía inteligente donde un kWh negado se traduce en 4 horas de tren parado y en una batería de SORAD que deja de cubrir un puente para cubrir un craqueador, saturar sensores con señuelos que fuerzan emisiones y perfiles bajos que agotan tubos caros.
obligando a encender radares que a su vez se convierten en firmas para otros sensores que esperan la ventana de azimut y lóbulo lateral, documentar sin gritos con video limpio. Coordenada y hora que alimentan apoyo externo y aprendizaje iterativo, con hatmaps que muestran latencias de reparación y series temporales que señalan dónde se estanca el MTTR, y golpear por efecto marginal, subestaciones que alimentan patios y C2, estaciones de bombeo que sostienen poliductos regionales, viaductos secundarios que suman 30 a 50 kilómetros por cisterna, terminales con antorcha limitada donde cada parada se vuelve reinicio lento porque la presión de hidrógeno tarda en estabilizar. Plantas de compresión donde la sustitución equivalente de un rodamiento baja MTBF y crea vibraciones que disparan protecciones. Esa gramática convierte minutos en ventaja. Un radar que no emite para no firmarse abre un hueco de vigilancia. Un radar que emite desde generador firma su posición y reduce prestaciones. Una defensa que se mueve para tapar una refinería deja 2 subestaciones sin paraguas y un corredor ferroviario con más slow orders. Una J3 que necesita 20 minutos de coordinación por falta de SOP interoperables ofrece al adversario 2 ventanas de tiro. La respuesta técnica existe y es conocida en manuales, pero choca con la sociología del sistema. Anillos CWAS modulares 30/57 mm con espoleta de proximidad y EW ligera en nodos que se estandarizan con piezas comunes y munición programable, SOP vivos con silencio en por ventanas. Emisores señuelo y reglas de emisión que midan duty cycle y no sensaciones, brigadas pit stop con kits para torres, bombas, válvulas y transformadores, subestaciones blindadas y compartimentadas, GIS, celdas independientes, barras seccionables, recintos con relleno arenoso, bypass ferroviarios temporales y apartaderos móviles para recuperar slats sin obras mayores y sin pedir milagros al enclavamiento, racionamiento trazable por sector crítico con colas virtuales por placa/diagonal turno y telemetría pública de surtidores críticos. Mantenimiento predictivo conectado a recambios y cuadrillas rotadas con SL afirmados, stocks regionales reales de 5-7 días para diésel sanitario, Jet A1 y repuestos de alta criticidad. Pero todo eso golpea al triángulo duro. Presupuesto drenado en subsidios e interceptores caros que pagan normalidad por horas, técnicos escasos y fuga de talento por riesgo y salario, repuestos sancionados que empujan a canibalización, y una cultura de opacidad que confunde admitir con rendirse, sin contratos con métricas. Transparencia que premie decir la verdad y mandos que asciendan por arreglar y no por ocultar. Todo se queda en slide, y la purga sustituye al proceso. Nadie reporta baterías agotadas en sirenas. Nadie admite radares a media potencia para estirar horas de tubo, nadie avisa pérdidas de presión hasta que revienta de madrugada y el SCADA queda ciego, nadie confiesa que el generador N+1 no pasa prueba de carga desde hace 3 meses y que la redundancia es un titular, no un estado real. Mientras tanto, la campaña de estrangulamiento energético deja cicatrices visibles que hablan por sí solas. Grandes refinerías con unidades críticas fuera de servicio cuya reparación depende de catalizadores que tardan semanas y de hornos que necesitan alineación milimétrica, terminales con antorchas que arden días porque la purga no estabiliza, patios ferroviarios con bloqueos por enclavamientos manuales que disparan tiempos de maniobra y hacen perder cruces, poliductos a ritmo de generador, que imponen ventanas y reducen caudal, depósitos con niveles mínimos sostenidos que obligan a racionar discretamente, ciudades que miden su pulso en variables nuevas, densidad de colas al amanecer, tasa de solo efectivo, minutos de caída de red móvil por distrito, consumo de diésel sanitario por cama, porcentaje de semáforos operativos en hora punta, latencia media de datos en celdas afectadas, la elasticidad del sistema se evapora, cada golpe tarda más en absorberse, cada reinicio se alarga. Cada ventana por cobertura se convierte en hábito, y el intento de apilar baterías alrededor de chimeneas crea otra deuda. Cada batería que cubre un craqueador deja un puente, una estación o un convoy con menos paraguas. Pedir a Minsk que preste pulmón añade riesgo y cálculo. Refinerías propias dentro del radio de UA versus sanciones que se reactivan. Ayudas dosificadas por mantenimiento planificado para no convertir al vecino en objetivo. Logística de crudo que compite con su mercado interno y con su propia exposición a seguros y puertos cerrados. El Frente Internacional lee la escena en términos de continuidad, no de retórica, y ajusta precios y paciencia.
Aliados de Kiev ven un sistema capaz de absorber saturaciones y responder en profundidad con precisión medible, lo que justifica sostener suministros. Socios de Moscú observan vulnerabilidades expuestas en casa y un riesgo de aseguramiento al alza que encarece pólizas, eleva deducibles por interrupción de negocio y añade cláusulas de SEWAS obligatorio y drills documentados para renovar. Traders agregan recargos Belgorod/San Petersburgo a contratos spot. Bancos limitan líneas a operadores con exposición física sin planes de resiliencia auditables. Proveedores exigen prepago y garantías colaterales físicas. Aduanas retienen piezas críticas por listas de sanciones. Y los sindicatos piden turnos humanos y guarderías porque el 24/7 de guerra no paga dentistas. Al norte, la OTAN marca compás con calendario. QRA que mide minutos. ASW que escucha diario. Corredores de refuerzo preaprobados. Radios y datalinks interoperables, ejercicios bajo cero que no se cancelan por clima, doctrinas armonizadas en FIR adyacentes, reservas que se activan por plan, no por pánico. El resultado es simple. La sorpresa se encarece para quien improvisa y se abarata para quien mide. Y esa asimetría temporal se traduce en mapa cuando los minutos gobernados por procedimientos sustituyen a las horas perdidas por purgas y relevos ejemplares. La física industrial añade sus límites, tercos y no negociables, óptica de precisión que no se fabrica en casa y requiere hornos estables y revestimientos que no se improvisan, rodamientos de precisión que exigen aceros limpios, microcontroladores que requieren líneas con QA, catalizadores que no admiten sustitutos sin perder conversión y subir azufre, turbocompresores y compresores de hidrógeno con piezas únicas cuyo lead time define el cuello, transformadores de potencia cuyo cobre y dieléctricos no se sustituyen por decreto, resinas epoxi y juntas que gobiernan fugas invisibles que tiran por tierra cualquier promesa de normalidad recuperada. Cada sustitución equivalente sube vibraciones, baja MTBF y dispara MTTR, y el círculo se cierra en la estación que opera a salto de generador, el poliducto que acumula aire, el apartadero fuera de servicio, el taller convertido en cantera de repuestos, canibalización hoy, fallas mañana. La meteorología empuja en contra, barro otoñal que canaliza rutas y delata movimientos, hielo invernal que habilita pistas de fortuna pero castiga neumáticos y frenos, vientos que anulan multirotores y favorecen alas fijas rasantes, nieblas que bajan techos y complican ventanas, y en la trinchera, la interoperabilidad de contingentes externos tropieza con lo básico, idioma que no cuadra, SOP que no casan, radios sin criptografía compatible, NVG escasos, higiene de campaña deficiente, dietas que tumban a escuadras enteras, mapas que no dicen nada a quien no conoce la tierra, una orden mal entendida se paga en fuego amigo, una coordenada mal copiada llama al misil al sitio equivocado, una trinchera mal orientada se convierte en piscina bajo lluvia y metralla, y el rumor de bajas viaja más rápido que cualquier parte, minando moral y turnos. Todo vuelve a la economía de los minutos. QRA que despega en 4.6 frente ventanas de 9.12, Schutan de Scott de 90 segundos frente a contrabatería de 180, turnos de mantenimiento que requieren 6 horas de silencio para reemplazar un transformador, trenes que pierden cruce por 15 minutos y arrastran 8 horas de retraso, poliductos que pierden caudal con cada microcorte y obligan a represurizar con calma, y cuando cada dron de 3 cifras fuerza un interceptor de 6, la contabilidad deja de ser debate. El defensor paga normalidad a precio de oro, el atacante compra caos al por mayor. Si además cada señuelo abre una emisión, y cada emisión un target, el ciclo de erosión se acelera. Si cada cúpula exige hombres, repuestos y horas que no sobran, el resto del tablero se vacía. Por eso la tentativa de apilar baterías alrededor de chimeneas solo redistribuye el riesgo. Lo que se protege hoy descubre mañana un puente, una estación, un convoy, y la idea de importar pulmón de vecinos prudentes se diluye en sus propias ecuaciones. Nadie quiere convertirse en objetivo por resolverte un cuello que tú no supiste proteger ni reparar. El cuadro final no necesita adjetivos, continuidad contra consigna. Quien mide, prioriza y repara antes gana días. Quien castiga, edulcora y posterga los pierde. Cuando falta combustible, la industria tose, los horarios se deshilachan, la red cae, los cajeros marcan solo efectivo, las sirenas fallan y el ciudadano organiza su vida según el apagón. Cuando sobran métricas creíbles,
días de stock por región, horas de cobertura aeroportuaria, RAT interceptor /diagonal amenaza, puntualidad de cisternas, MTTR energético, incidencia de solo efectivo, cancelaciones sanitarias por combustible, el apoyo externo se sostiene y la moral propia encuentra prueba en vez de relato. Así, mientras Kiev niega, satura y documenta, convierte minutos baratos en litros carísimos para su adversario, colas, cierres, reinicios, y transforma efectos en legitimidad con evidencia verificable, el otro bando paga minutos a precio de oro por cada ventana de normalidad y ve cómo sus mapas, con terquedad de relojero, terminan reflejando los relojes. Menos salidas aéreas, menos trenes en SLAT, más coberturas en aeropuertos, más spreads entre precio oficial y efectivo, más colas al amanecer, más sombras en barrios que ya aprendieron a vivir a golpe de rumor. Kirisi no fue un episodio aislado. Fue una fase de una campaña que entiende donde la continuidad decide y golpea ahí, con precisión fría y paciencia repetible. Y mientras los hechos con hora y coordenada imponen el relato y la economía de los minutos gobierna sin discursos, la conclusión es seca: el Kremlin puede barrer nombres, no puede barrer la aritmética. En esta guerra de industrias, los mapas tardan, pero acaban obedeciendo a los relojes.